Entonces vamos a continuar con esto de los temas especiales. Ya hemos cerrado la clase pasada con esto de las funciones logarítmicas. De nuevo, tienen que seguir aprendiendo sobre funciones logarítmicas. Ahora vamos a ir a otro tema bien interesante, que es el tema de los términos cuadráticos. Obviamente, se podría hacer más cuadrático, cúbico, quinta, sexta, pero típicamente nosotros vamos a estar interesados en cosas como esta, que son relativamente más sencillas. Que ya lo han visto en otras clases, es por eso que acá construyo sobre eso. Si no se acuerdan, les toca de nuevo repasar. Entonces la idea es muy sencillo, que ahora el beta, la hora no tiene una interpretación parcial. O sea, ya acá el beta ya no se puede interpretar solito. Eso debería ser un poco obvio de cálculo diferencial. Pero como sufren de amnesia, o sea, se olvidan, digamos, de lo que han aprendido antes, se olvidan de ese tipo de cosas, que simplemente tomar la derivada. Eso es todo. No es difícil. Pero uno le pone eso en los exámenes y no, se olvidan completamente. Uno le dice interpretación de beta y como no prestan atención, le dicen, es el cambio en Y cuando X cambia en unidad. No, porque ahora ya es cuadrático. Entre línea al cuadrático. Entonces ya no. Eso viene en cálculo diferencial, por eso se les enseña cálculo diferencial antes de llegar hasta acá. Porque si no interpretan mal. Entonces, si dicen, no se acuerdan, les toca repasar. Y lo vimos en el repaso encima. O sea, no es que no lo vimos, no es que lo vieron hace 2, 3 años. Lo vimos hace un par de semanas, hace un mes. Entonces, tienen que acordar de ese tipo de cosas. Porque ahora la idea es que el efecto parcial de X depende de en dónde estoy parado en X. Eso viene, y eso ya ni siquiera es de la universidad, eso ya es de secundaria. Para que no lo ven así en la secundaria. La idea es que estamos interesados en los signos que tiene beta 1 sombrero y beta 2 sombrero. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso va a tener la forma, las estimaciones que vamos a hacer. Y eso muchas veces viene de la teoría o de intuiciones de uno. Por ejemplo, supongamos que obtenemos beta 1 positivo y beta 2 negativo. Entonces lo que significa es que tenemos esta forma, con lo que se llama cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo, viene de cálculo. Entonces puede ser que nosotros pensemos que la relación entre X y Y tenga esta forma. O no, puede ser que pensemos que tiene otra forma. Puede ser que sea una forma lineal también, pero estamos pensando que la forma es no lineal. Podría también dar así. Eso significa que beta 1 es negativo y este beta 2 es positivo. Entonces nos da así. Porque tenemos hipótesis de que la relación entre Y y X sea de tipo no lineal en vez de lineal. Entonces eso nos da más flexibilidad sobre cómo querramos modelar la relación entre X y Y. Y eso puede ser bien interesante. Eso sí lo vieron. Vamos a ver un ejemplo. ¿Okay? Otra cosa en la que también podemos estar súper interesados, si muchas veces lo pido en los exámenes, voy a ver si lo pido en este examen, no estoy seguro. Si no lo pido en este examen, seguramente lo pido en el final, porque en el final va todo. El valor crítico, que es simplemente cuando la derivada es igual a 0. No es difícil. Hacer la derivada igualar a 0, despejar y ya. Y no es una ecuación súper complicada, es simplemente tomar esta ecuación, esta que está acá, e igualar a 0 y despejar X. Es re fácil. Es re fácil. ¿Ok? Y ahí sacan el valor crítico. Y ese valor crítico puede ser bien importante. Por ejemplo, supongamos el costo medio. Ustedes lo estudiaban en el micro. No estudiaron en el micro el costo medio. Y decían, ay, no, qué aburrido, qué aburrimiento. Y vean eso, la relación con la cantidad de producción. Entonces el punto crítico es este. Y eso era re importante porque eso es la estimación de la escala más mínima eficiente. Lo que veían en la optimización de minimización de costo de la función de producción del productor, y tenían el costo medio, el costo marginal, y estaba el punto donde minimizaban el costo medio. Esa era la escala mínima eficiente. Y después encontraban el equilibrio de mercado, y encontraban que en el equilibrio de mercado, cuando hay infinitas firmas, casi todas las firmas van a tender a la escala mínima eficiente,
porque es el punto donde las firmas minimizan sus costos medios. Es el punto más competitivo. Pero no. Entonces no se hace el olvidar. ¿Qué era este punto? Y así pueden pensar un montón de aplicaciones de esto. Un montón de aplicaciones. Bueno, piensa esto. Hay un paper, no, se hizo un trabajo que supervisé. Pueden pensar un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Pueden pensar de decir, no, yo quiero ver, qué sé yo, ¿en qué punto la gente empieza a tener más deudas? Días de mora. Días de mora. No, al revés. No, está bien. O sea, los días de mora y los días de mora yo pienso que puede ser que eso tenga una relación con la cantidad de deudas e ingreso que tiene el hogar. Tiene sentido, porque a medida que el hogar está súper endeudado, en una vez al principio a uno le viene bien la deuda, pero quizás cuando ya las deudas se vuelven insoportables, quizás los días de mora se explotan. O podría ser lineal, no lo sé. Hay que evaluarlo. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces la idea es tratar de calcular este punto. Y este punto le puede interesar a los bancos. Porque a un banco le puede interesar ese punto. O incluso, que era este caso, al supervisor del sistema financiero le puede interesar ese punto. Porque puede ser interesante estimar ese punto. Puede ser que la persona que tal vez pidió plata le toque pagar más. Te toque pagar más intereses, pero significa para el banco, ¿al banco qué le interesa? Que le paguen. Eso es lo que tienen que pensar. Eso es lo que le interesa al banco, que le paguen. Y estos son días de mora. Entonces, ¿qué significa? Que debería, si el banco está decidiendo si entregarle plata o no a un hogar. ¿Cómo? O sea, es donde la persona tiene menos días de mora, entonces también es el menos riesgo. Exacto. Entonces al banco le interesa por eso. Porque es el punto donde uno dice, bueno, yo sé que puedo entregarle a estos clientes tranquilo hasta este punto. Pasado ese punto, ya el banco puede decir, no estoy tan seguro de prestarle plata. Al principio sí, porque en una de esas la persona está haciendo inversiones, gastos y demás, y le viene bien, pero en una vez en algún punto la carga se vuelve insoportable. ¿Ok? Y eso es lo mismo, se usa para un montón de cosas, esos mismos criterios. Ustedes pueden pensar también, por ejemplo, lo que se llama, ¿cómo se llama? Debo-overhang. Hay un fenómeno que se llama debo-overhang, a los que les interesa temas fiscales. Debo-overhang es básicamente sobre el endeudamiento de un país. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la intuición? La intuición es que está el crecimiento de un país. Ya no estamos pensando en el PIB, sino crecimiento del PIB. Crecimiento del PIB. Entonces ustedes pueden decir, y tienen el nivel de deuda del país. Típicamente el nivel de deuda para un país se divide en el PIB. Todas cosas de economía. Cosas que sí les debería interesar, si no, no sé qué están haciendo en esa carrera. Entonces, crecimiento del PIB y deuda sobre PIB. Entonces, intuiciones. ¿La deuda es buena o es mala? Endeudarse. Para un país. Ya. Pensemos a nivel país. ¿Para el país es bueno o malo endeudarse? Depende de cómo se use la deuda. Lo mismo que pasa para un hogar. Endeudarse no es malo, el tema es para qué usa uno la plata. ¿Ok? Entonces, a un país quizás al principio le puede servir y logra crecer gracias a que se endeuda. Entonces, gracias a esa deuda, ¿qué es lo que uno piensa? Si el gasto está bien hecho para un país. Hace que el país crezca. ¿Okay? Uno piensa que si el Estado hace bien las cosas,
que va a tomar la deuda, va a invertir en carretera, en puentes, en puertos, o sea, va a usar bien la plata, en educación también, y el país crece. Pero ¿qué es lo que sucede con toda deuda? Uno pensaría que en algún momento es tan alta la deuda que se vuelve insoportable para el país. Entonces, en algún punto uno piensa que ya pasarse un punto puede hacer que el crecimiento caiga, porque simplemente está pagando tanto de deuda que el país empieza a caer su crecimiento en vez de aumentarlo el crecimiento. Entonces, este punto puede ser bien importante también, porque es el punto donde el país sabe que si se pasa de ahí, ya el crecimiento se empieza a volver negativo. ¿Okay? Que la relación, o sea, que cada deuda adicional, de la deuda adicional que yo tome, va a bajar el crecimiento del país en vez de subirlo. Acá está todo bien, acá está, entonces acá estoy en la parte buena del endeudamiento y acá en la parte mala del endeudamiento. Entonces calcula este punto, pues es importante. Y a todos los países les preocupa ese punto, ¿ok? Incluso Estados Unidos. Estados Unidos permanentemente está con el lío, digamos, que están subiendo cada vez más el techo de deuda. Y el miedo que hay es que caiga la deuda en algún momento sea tan insoportable para Estados Unidos que empieza a caer. Dice, si Estados Unidos se cae, nos caemos todos, digamos, o sea, junto con Estados Unidos. ¿Okay? Otro ejemplo clásico. Hay muchos, pero no se les ocurre. ¿Tienen escuchado en alguna clase la curva de Laffer? ¿Nadie escuchó de la curva de Laffer? Dios. Curva de Laffer. ¿Qué decía Laffer? Decía algo súper interesante. Lo que Laffer decía es, usted, ¿han visto cuando ponen impuesto a un bien? ¿Eso sí lo han visto en alguna clase? Cuando le ponen impuestos a algo. Sí, eso sí. Bueno, bueno, al menos algo. Demanda, oferta, y acá está el impuesto, ¿no es cierto? Eso se la han enseñado, me imagino. Sí, ¿no? Si no, no sé qué le están enseñando en las otras clases. Bueno, de ahí la idea que se puede derivar lo que se llama la curva de Laffer. La idea de Laffer es que usted, al principio, si usted cobra impuestos chiquititos, usted va, o sea, la idea es que este es impuesto, no, mentira, este no es impuesto, este es el impuesto, y esto es lo que es la recaudación. ¿Ok? Al fisco sí le importa eso. Al fisco sí le interesa saber cuánto va a recaudar. Entonces, si ustedes cobran un impuesto chiquitito, obviamente van a recaudar poquito, obvio. Entonces, seguramente la relación está como por acá. La idea es que ustedes pueden seguir subiendo los impuestos hasta algún punto, pero si ustedes se van muy lejos, o sea, ya se exceden, digamos, los impuestos, ya la relación empieza a ser negativa. Pero también eso es importante. Esto se llama curva de Laffer. Y eso es parte del debate permanente en todas las cosas fiscales. Por ejemplo, ¿hay que subir más el IVA o hay que bajarlo? Hay que calcular eso. Hay que proyectar. Eso es lo que hace Hacienda. O debería hacerlo. Calcular si uno va a subir el IVA, si la recaudación va a subir o va a bajar. ¿Ok? Porque si uno se excede, la idea de Laffer, allá creo que es el siglo XIX, decía, no, si ustedes se exceden los impuestos, básicamente nadie, o sea, el bien básicamente no se vende, entonces usted no va a recaudar nada. Pero también si los impuestos son muy chiquititos, también va a recaudar muy poquito. Entonces tiene que buscar un equilibrio entre grabar lo justo, digamos, los bienes, o a las personas. Si uno se excede en cuanto le quiere cobrar a las personas, y ese es el otro tema también, las personas también se van. Cuando los impuestos son insoportables, la gente se va del país, digamos, se dice, no, o manda la plata para otro lado. Es el triunfo de Suiza, ¿no? Suiza tiene un montón de plata de otra gente. No es plata de ellos, no es plata de suizos. ¿Okay? Y eso es la idea de los paraísos fiscales. La idea de los paraísos fiscales es eso. Venga, traiga su plata acá, que acá le cobramos pocos impuestos.
Entonces, la curva de Laffer es bien importante tener eso en mente. ¿Okay? Y se puede, de nuevo, calcular. Se puede calcular. Con simples herramientas de esta clase. Veamos sencillamente cómo lo vamos a hacer. Lo voy a mostrar con la G y H, por darles un ejemplo, hay infinitos ejemplos. Pero les voy a dar un ejemplo, entre tantos. Entonces, lo que vamos a hacer acá, algo más amigable, porque conseguir datos de impuestos y recaudación es difícil, vamos a hacer simplemente salario por hora versus la edad. Eso tiene que ver con lo que se llama ciclo de vida de la gente. Entonces, la idea, muy sencilla, es que en la vida, esto es la edad, y supongan que ustedes tienen, no sé, 15 años, eso es lo que normalmente se pone como límite, y acá ustedes tienen, no sé, 70. No, porque ya después de 70 normalmente la gente ya no está trabajando, normalmente. Entonces, normalmente se piensa que si uno pone acá ingresos laborales, la idea es que desde los 15 en promedio van a ir subiendo los ingresos laborales hasta aproximadamente como los 55 años aprox, depende, vamos a hacer el cálculo ahora. Y después de ahí empiezan a bajar. Hay un punto máximo, básicamente. Un punto máximo. O sea, básicamente hay un tramo en donde la gente empieza a ganar cada vez más a medida que va subiendo su edad, pero a medida que ya pasa cierto punto, digamos, de edad, se considera que, y hay mucha evidencia, lo vamos a mostrar en una encuesta de hogares, que típicamente la relación es de tipo no lineal. O sea, básicamente en algún punto la gente empieza a ganar menos. ¿Ok? Por un montón de razones. Porque la productividad es más baja, porque las habilidades se devalúan, porque simplemente la gente ya le da pereza, digamos, trabajar ya después de los 60, 65. Por eso existe la pensión, la jubilación. La gente en algún momento ya se cansó de trabajar y abandona el mercado laboral. ¿Okay? Entonces eso se llama ciclo de vida. Ciclo de vida. Hay mucha evidencia de que eso sí es cierto. Lo vamos a ver. Entonces veamos rápidamente qué voy a hacer acá. Les voy a mostrar qué estoy haciendo. Vamos a llegar hasta aquí. No creo que Python me muestre mucho. Creo que no va a ser muy agradable. Bueno, mientras va cargando, porque a veces se demora un poquito. Estoy haciendo, está cargando la GDH, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Estoy cargando la GDH, estoy armando un diccionario porque quiero que me muestre, digamos, de qué vienen estas dos variables. Acá lo único que estoy haciendo es tomando edad, que ya está en la base de datos, y armando edad al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo. Edad al cuadrado. Estoy elevando a la edad al cuadrado para obtener edad square. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es calcular log de salario por hora, log nivel, ya edad y edad al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo, nada más. Y lo voy a mostrar, ¿okay? Con 3 decimales, es una forma un poco más amigable de mostrarle, porque es lo que me interesa. Acá lo que voy a mostrar es, una vez que tengo las dos regresiones, puedo querer calcular el punto crítico. Este es el punto crítico. Esta es otra fórmula, no otra fórmula. Que se tienen que aprender. Si quieren, digamos, porque si no toman la derivada igual a 0. No es difícil, o sea, a ver. No sé por qué sufren tanto como aprender un par de fórmulas, o sea, o toma una derivada, no, toma una derivada. O sea, a ver, derivada de una función cuadrática, o sea, no es que les estoy pidiendo derivada de valor absoluto, derivada de la normal, de la distribución normal si es pesado, pero es fácil, o sea, estas cosas son fáciles, son cosas que ya deberían saber. Listo, entonces tengo salario por hora en pesos y le da. Voy a usar log de salario por hora, ya lo deberían saber en este punto. Vamos a correr las regresiones y vamos a mostrarlas. Corremos las regresiones y acá están las dos regresiones. Listo. Bien, hasta esta clase,
Hoy vamos a interpretar sin mucho esfuerzo esta regresión. Es una regresión simple. No es una cosa sofisticada. Si queremos interpretar este coeficiente que está acá, ¿cómo lo interpretamos? Coeficiente paredad. ¿Cuál punto porcentual? No, todavía no. Un año. De la edad, el log nivel. ¿Se dan cuenta que tienen que ir repasando? Es regresión simple, log nivel. Bueno, entonces aumenta un año. Entonces, ¿cuánto va a aumentar? En promedio, ceteris paribus, según la estimación, los salarios por hora. 0.14%. Ahí sí se multiplica por 100. Si no lo ven, preocúpense. Espero que se preocupen. Si no lo están viendo. Porque ahí ya estamos hablando de regresión simple. Eso es algo que ya deberían tenerlo así, rapidito. Rapidito. Si se pasan para la de abajo, pueden hacer esa misma interpretación acá. Sí, no sé. Ay, Diosito santo. En ingreso, beta 0, beta 1, edad, más beta 2, edad al cuadrado. Pongámosle sombrerito a todo esto. La derivada del ingreso, sombrerito, respecto de la edad, es igual a beta 1, sombrero, 2, beta 2, sombrero, edad. ¿Pueden interpretar solo el beta 1 sombrerito? Solito. ¿Pueden hacer la misma interpretación? Sí, no. ¿Sí o no? ¿Por qué? Cálculo elemental. Eso es cálculo de secundaria. O de primer semestre máximo. ¿Pueden interpretar igual a beta 1 sombrero? Que no. Que ahora depende de dónde están parados en la edad. No pueden leerlo a beta 1 solo. Porque ya no es lineal. Es solo si es lineal que lo pueden interpretar a beta 1 solo. Ahora lo tienen que leer junto con beta 2 sombrero. Y depende de dónde están parados en edad. Ya no pueden verlo como un efecto marginal constante. Porque no es una función lineal. ¿Se dan cuenta que el repaso era importante? ¿Se acuerdan que vimos función lineal? Toda la propiedad de función lineal. Función cuadrática, función logarítmica, vimos todo en el repaso. Todo estaba ahí. Todo está encadenadito.
Es porque ahora la función es no lineal. Lo acabo de hacer al gráfico. Ya no se puede. En el gráfico que le acabo de mostrar. Entonces acá la pendiente es positiva. La derivada tiene pendiente positiva y acá la derivada tiene pendiente negativa. O al revés. Derivada pendiente negativa, derivada pendiente positiva. Ya esta variable ya no tiene un efecto lineal, el efecto marginal constante a través de todos los valores. Porque la función es no lineal. A ponerse las pilas. Si no lo ven, a ponerse las pilas porque todo eso va al examen. Volviendo a la salida. ¿Pueden interpretar esto solito? ¿Todo junto? No. Tienen que juntarlo con este muchacho. Tienen que juntarlo los dos. Que tienen que usar la fórmula que acabo de escribir. Es simplemente en el examen ponerse así. Entonces tengo que poner, en vez de poner beta 1, tengo que poner este número. En vez de poner beta 2, pongo este número. Y listo, esa es la interpretación. Eso es lo que hay que hacer. Tienen que ir acá. Simplemente reemplazan. Eso es todo lo que hay que hacer. Tienen que reemplazar en esa formulita. Y no me digan, uy, no, ¿cómo no vas a aprender fórmula el profe? Esto y esto. No es una derivada de una función cuadrática. O sea, no es ¡fua! ¡Qué difícil! Entonces van acá. Vamos a hacerlo a manita, porque así es lo que les toca ya. Entonces, el primer beta da 0.0617. ¿Listo? Entonces me voy acá. Acá. 0.0617. Más 2 por el otro coeficiente que acabo de estimar. Menos 0.007. Menos 0.007. Y ponen edad. Ahí sí, si quieren, pues usan la calculadora. Porque eso es lo que creen, que la calculadora tiene todas las respuestas. La calculadora no tiene las fórmulas. La calculadora no piensa por ustedes. Pues pueden hacer el cálculo a mano si quieren. O sea, la calculadora no es necesaria. O sea, 2 por 7, a ver, matemática primaria. 14. Ajá, uff. No, la calculadora 2 por 7. No es difícil. Esa es la interpretación. Y si quieren... ¿Cómo? Sí, hay un 0 extra ahí. Sí, es cierto. Gracias. Chin, chin. Gracias. Tin. Edad. Listo. Ahora supongamos eso. Y si quieren encontrar el punto crítico, el punto donde se alcanza el máximo ingreso laboral, ¿qué tienen que hacer? Igualar a 0. Esto igualado a 0. Entonces, edad igual 0.0617 dividido en 0.014. Ahí sí, la calculadora puede ser útil, porque dividir 617 dividido en 14 puede ser pesadito. ¿Okay? Ahí sí. Entonces, 617 dividido en 14, fácil. 44. Básicamente, entonces, esto nos está diciendo
que para la muestra que tenemos se estima que a los 44 años se alcanza el máximo ingreso laboral de las personas. Como para que sepan, ¿no? O sea, la estimación da que para Colombia a los 44 ya, en promedio, la gente alcanza su máximo ingreso laboral. Otro punto importante. Vamos a sacar el valor crítico. Ahora lo vamos a hacer con la máquina. Pero dicho eso, esto, fíjense, es positivo, pero la clave está en el signo de este muchacho. ¿Qué signo tiene este? Negativo. Y eso que nos habían enseñado en la primaria, que si ese coeficiente tenía valor negativo, ¿era cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba? Hacia abajo. Matemática de secundaria. ¿Ok? Entonces, hacia abajo, entonces lo que vamos a encontrar es un máximo, no un mínimo, porque es cóncavo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esa también otra pregunta de examen. Lo que usted está encontrando en el punto crítico, ¿es un máximo o un mínimo? Es simplemente ver el signo. ¿Es positivo o es negativo? Ya, eso es todo. No hay más. O sea, no es que tienen que hacer muchas cosas. Después lo otro, para lo que sirve la máquina. Bueno, la máquina acá también ustedes le pueden decir, porque a veces yo les pongo el código y no entienden qué está pasando. Nos da un poquito diferente. No sé por qué da un poquito diferente. 43 puntos. Porque hay un tema de redondeo. Seguramente esto tiene un montón más de decimales y nos da un poquito más abajo. 43 nos da, para ser exacto. ¿Okay? Pero es la misma fórmula que estoy aplicando acá. Es un tema de redondeo. Después lo que puedo hacer es calcular. Eso sí, no. Miren qué buena gente que soy. No les voy a pedir eso. Estoy demasiada buena gente, digamos. La próxima vez lo voy a actualizar esto para el próximo semestre y le voy a pedir que lo calculen a manita para que estén entretenidos. Se puede calcular también, en esta clase al menos lo vamos a hacer en la máquina, se puede calcular de ese valor crítico si es estadísticamente significativo. No da que es 43.039, tiene un error estándar, un estadístico T y un p-value. Se puede calcular. No lo vamos a hacer en esta clase porque es con método de gradiente y con método delta, pero quizás a futuro sí debería hacer eso. Hacer que lo calculen a manito. Divertido. Es calcular el error estándar y simplemente calcular ¿cómo se llama? El estadístico T, dividiendo eso en el error estándar del estadístico. O sea, la próxima vez se los pido. Es una fórmula un poco pesada. Le voy a poner así como... se puede ser un buen ejercicio supletorio. Divertido. Típicamente uno lo hace a la máquina y entonces acá nos está diciendo que ese valor crítico sí es estadísticamente significativo. Eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Por qué? Porque el p-value... ¿Cuál es el valor del p-value? 0. O tiende a 0. ¿Okay? Entonces, altamente significativo porque además está por debajo de 0.01. Listo. Esas son las cosas que yo le pongo en los exámenes. O que están en los papers que les voy a asignar. Todavía no he decidido qué paper les voy a dar. En muchos papers hacen este tipo de trabajo. Calculan el punto crítico y calculan si el punto crítico que están obteniendo es estadísticamente significativo. Porque podría no dar, ¿no? Podría no dar. Podría ser que simplemente la estimación, para que en este caso sí me va a dar, por construcción. Pero le podría dar que no tiene ningún sentido hacer esto. Podría darles que, qué sé yo, tienen los datos acá, y esta es la línea recta, y esta es la función cuadrática. Podría dar que no vale la pena. Básicamente nos podría dar un valor ahí como hiper negativo allá atrás, y nos va a dar básicamente que no tiene ningún sentido hacer la forma cuadrática. Podría pasar. ¿Ok? Podría pasar. Jueguen con eso en el trabajo de investigación. Pueden agregar un término cuadrático, es gratis. Y fijarse si se les da significativo y tratar de decir, no, profe, no da significativo, puede venir por este lado, puede venir por el otro. Y lo que les acabo de mostrar, hay un montón de teorías. Curva de Laffer, ciclo de vida,
de Overhang, escala mínima eficiente. Hay un montón de teorías, o sea, hay un montón de cosas que pueden investigar con los datos que tienen. A ver si puede haber una posibilidad de relación no lineal. Hay un montón, que yo, hay otra que le diga a los muchachos una vez, por ejemplo, hay una que se llama curva de Kuznets. ¿Quién ha escuchado la curva de Kuznets? Dios, ¿qué están aprendiendo en las otras clases? No están aprendiendo nada. Nada. Lo que dice la curva de Kuznets, que hay una relación entre desigualdad y, por ejemplo, PIB de un país, por simplificar la cosa. Lo que dice la curva de Kuznets es que a medida que un país se desarrolla, la desigualdad, no, es al revés, perdón. Es acá, acá. Entonces, acá es PIB y acá es desigualdad. ¿Se dan cuenta que es importante pensar dónde está la Y y la X? ¿Qué pensás eso? Entonces, lo que dice esa teoría es que a medida que un país se desarrolla, el PIB va a subir y la desigualdad va a subir. Esa es la idea. Y que en algún punto el país llega a un nivel de desarrollo tan alto que ya puede redistribuir un montón, entonces ya la desigualdad va a bajar. Eso tiene infinitas consecuencias en una teoría de los 50, un poquito viejita ya. Pero ¿cuál es la idea de eso? La idea de eso es que usted no se preocupe por la desigualdad, te siga creciendo, en algún punto usted su desigualdad va a empezar a bajar. Pero enfóquese en crecer. Eso es lo que, la consecuencia clara de esto. Y hay una infinita cantidad de papers que tratan de estimar ese puntito. Porque ese es el punto clave en donde el país va a empezar a reducir su desigualdad. ¿No se dan cuenta que hay un montón de cosas interesantes? Pero muchas. ¿Okay? Muchas cosas interesantes para estudiar. No me digan que no se les ocurre nada. Ahora vamos a ver términos de interacción. Uy, si con los términos cuadráticos estaban complicados, ya con los términos de interacción. O sea, la idea ahora es ir un paso más lejos. No solamente el término cuadrático, sino que queremos, por ejemplo, interactuar una variable con otra variable. Eso es simplemente con lo que hacían en cálculo diferencial, en vez de poner solo x1 y x2, multiplican x1 por x2. Eso es todo lo que están haciendo. Por eso es como... ¿Por qué? Porque lo que pueden estar pensando, por ejemplo, este es precio de las casas, esto es metros cuadrados cubiertos, cuartos, y pueden pensar que en una de esas el efecto de los metros cuadrados depende del número de cuartos y viceversa. El efecto de los números de cuartos depende de los metros cuadrados. ¿Por qué? Porque piensan que en una de esas, una casa más grande, si le hago un cuarto adicional, en una de esas, ese cuarto adicional va a tener mucho más efecto en una casa grande que en una casa pequeña. Se puede pensar así. ¿Ven? Y baños los dejo por fuera, eso no nos va a importar. Entonces ahora el cambio en el precio con respecto a los cuartos va a depender de los metros cuadrados de la casa. Eso se llama efecto interacción. Entonces, volvemos a lo que acabo de decirle con el término cuadrático. ¿Puedo leer al beta 2 solito? No, porque hay un término de interacción. Eso sí es como... Eso enriquece el análisis, pero obviamente lo vuelve más difícil. ¿Okay? Eso se llama efecto interacción. La idea es que vamos a tratar de estimar, por ejemplo, también otro, que esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, esto es de economía de la educación. Vamos a hacer una cosa bien enredadita. Esto es el desempeño del estudiante, cuánto fue a clase. Esto es el desempeño en la secundaria, el desempeño en el examen de ingreso. Y le podemos poner un montón de otras cosas. Podemos pensar que esto es no cuadrático, o sea, el efecto de la secundaria puede ser no cuadrático, me parece que es innecesario, pues para enredarlo un poco. Puede ser que el efecto del examen de ingreso también sea cuadrático, yo creo que no, pero está bueno hacer la evaluación y un efecto de interacción. Que en una de esas, esto sí puede ser interesante,
que uno dice, por ejemplo, a los efectos de economía de la educación. Uno puede pensar que un estudiante, porque esto es ir a la clase básicamente, attendance rate, y esto es el desempeño, bueno, esto es al principio esto es GPA, esto no es de la secundaria, sino de la universidad. Entonces uno puede pensar, y esto es interesante de pensarlo, el efecto de interacción, que sí, ir a clase es importante, pero quizá el estudiante que ya viene siendo bueno, o sea, básicamente que ya tiene muy buenas bases, que tiene buen promedio en la carrera, le saca más jugo a la clase que el estudiante malo. Que el estudiante malo básicamente va a clase pero no hace nada, digamos, o sea, no le sirve mucho que digamos porque es malo, básicamente. En cambio, el estudiante bueno, cuanto más bueno es, más jugo le saca a cada clase, porque el estudiante es bueno. ¿Okay? Pero puede haber algún efecto de interacción, puede que no. Pero está bueno hacer la hipótesis y ver si da o no da. Lo veamos. Entonces la idea es ver ese efecto de interacción, ¿no es cierto? Entonces, volvemos. ¿Voy a leer a este cosito solito? No, porque está acá también. Entonces hay que leerlo junto con esto. Entonces va a depender de cuál es el promedio del estudiante. La hipótesis que estoy haciendo es que a medida que el estudiante va siendo cada vez mejor, es probable que esto tenga un efecto positivo. Es la hipótesis que uno tiene. Puede que no, puede que nada que ver. Bueno, pero está bueno verlo con datos. Lo vamos a ver con datos. Entonces acá voy a sacar, y lo voy a correr directamente, pero vamos a mostrarle, voy a mostrar cómo se hace en Python este ejercicio. Este acá le está poniendo attendance rate multiplicado por pre-GPA, por ACT, y creo que acá le está poniendo ya attendance rate por separado, pre por separado y la interacción, y esto es lo que lo está elevando al cuadrado a cada uno de estos términos. Lean el código, por santo Dios, yo les pongo los códigos en el examen, no tienen ni idea de dónde están parados y es porque no prestan atención. Entonces les voy a poner acá la variable y lo vamos a ver y después vamos a ver cómo se estiman los efectos parciales y demás, pero vamos a llegar hasta aquí, hasta acá, hasta ahora. Entonces fíjense que cuando yo le escribo en Python a esta expresión con el por, él automáticamente entiende que tiene que poner attendance rate por separado, pre-GPA por separado y la interacción, este es el término de interacción. ACT por separado y estos términos cuadráticos, por en este punto no nos va a importar. Si yo en un examen les pido interpretar esto, ustedes tienen que fijarse si esta variable está apareciendo solita o en algún otro lado. Como si está apareciendo acá, entonces es una alarma que les debería sonar de que no lo pueden interpretar solo, que tienen que usar la fórmula que les acabo de describir en la presentación. Es todo lo que tienen que hacer. Muy difícil. Es re fácil. Entonces lo que tienen que hacer, no voy a repetir, está acá y tienen que usar esa formulita. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, pre-GPA, beta 1, bonito, beta 6, bonito, pre-GPA. Y me voy a la salida, veo attendance rate, el coeficiente de attendance rate es menos 0.0067 más la otra, que es 0.0056. Pre-GPA. Entonces, esa es la fórmula. Entonces, ¿ahora qué están diciendo? Están diciendo que dependiendo del desempeño académico del estudiante, va a depender cuál es el efecto de ir a clase. Eso es lo que están diciendo con eso.
Entonces, si el estudiante, por ejemplo, tiene por decir en el caso extremo, un promedio de cero, el efecto puede ser negativo incluso, que ir a clase le resta. O sea, es exagerado, digamos, decir eso, pero... A ver, otro. O sea, para que nadie tiene un promedio de cero. Nadie está en la universidad y tiene un promedio de cero. Eso no es real. ¿Ok? O sea, nadie que esté acá sentado tiene un promedio académico de cero. Estarían excluidos de la carrera, digamos. O sea, entonces eso no es real. Más real es algún valor, que yo, 3, por ejemplo. Promedio 3. Bueno, acá va de 0 a 4. Supongamos 2. ¿Ok? Puede ser 2. Y puede ser, eso es un buen ejercicio de examen. Bueno, si el promedio de la persona es 2, ¿cuánto es lo que se espera que le rinda ir a clase? ¿Ok? 2 en Estados Unidos es pasar la clase. Es lo mismo con 3. ¿Ok? Va de 0 a 4 y con 2 se aprueba la clase. Entonces, un caso interesante. Sería como el estudiante que pasa arañando. Por 2. ¿Ok? Entonces, 0, ay, sí, saquen. Ahí sí. Por eso les permito usar una calculadora sencilla. Porque para estos cálculos, ¿para qué se van a poner a pensar mucho? 56 por 2 me da 0,112. Entonces, igual, esto menos 0.0067. Entonces, eso se le da 0.0045. Supongamos que, no me acuerdo cómo está medido, creo que es porcentaje de clases. Pero supongamos que fuese una clase. Esto significa que ir a una clase adicional, de vuelta, por eso los ejemplos son importantes. Esto es el efecto marginal de ir a clase, dado que uno tiene un promedio de 2. Entonces, lo que le está diciendo es que en promedio, los estudiantes que tienen un promedio de 2, cada clase adicional le suma esto en el desempeño final de la clase. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Es un efecto marginal que es condicional al nivel que tiene otra variable. Eso es un efecto de interacción. ¿Okay? Eso es un efecto de interacción. Y obviamente lo pueden estimar a cualquier valor que quieran. Acá le estoy poniendo 2.59, que si no estoy mal, la próxima vez le voy a poner las estadísticas descriptivas. Para eso es la estadística descriptiva, no es por... Esto debe ser probablemente el estudiante promedio de la clase, 2.59, que normalmente la gente no está en promedio arañando. Normalmente el promedio está un poco más alto que eso. Uno lo puede calcular también. Entonces el efecto marginal que le da es 0.077. Y estoy usando la misma fórmula que hice a manito. Beta, beta. Este es el beta, el B viene de beta. Y acá está el 2.59 que está acá. O sea, este es el valor de pre-GPA que le estoy imputando. Es la misma fórmula, la misma cosa. También pueden hacer una prueba F, a ver si este efecto marginal es estadísticamente significativo. También se puede. Se puede calcular el estadístico F y el p-value correspondiente del estadístico F. Todo eso se puede. Y ver si la estimación marginal, de la misma forma que uno lo está haciendo para un beta individual, pero lo está haciendo uno para un valor en particular. También se puede. El estadístico F. De significancia global, ¿por qué? Porque acá hay un parámetro y acá hay otro parámetro. Hay dos parámetros, por eso es un estadístico F. ¿Okay? No T. A ver qué tengo acá adelante, a ver si nos seguimos adelantando en el código. Sí, esto todavía no. Sí tengo ganas de mostrarle porque esta es la parte más divertida de esto. A mí me parece divertido. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, lo vamos a mostrar primero con un grafiquito. Acá lo que podemos hacer, y esa es la parte más divertida, podemos fijarnos ese efecto marginal
Acá lo que estoy calculando entonces es el cambio en el desempeño. No sé cuál es la variable de desempeño acá. ¿Cuál es la variable de desempeño? Es el desempeño estandarizado. Supongo que, no sé, nota. Porque si no me enloquece con escribiendo todas esas cosas. Nota. ¿Cómo cambia la nota? Con el cambio a ir a clase. Clase. Y acá voy a poner pre-GPA. Lo que estoy calculando a lo largo del tiempo, y ahí es donde vuelven a aparecer las herramientas que ya deberían saber manejar. Típicamente la gente pone un 0 por acá. En el 0. Y calcula para cada pre-GPA, seguramente va a ser positivo, yo ahora lo voy a mostrar con la computadora, pero no se conforma con eso la gente. Lo que la gente puede hacer en la práctica es a cada estimación puntual que estoy haciendo, le puedo calcular un intervalo de confianza. ¿Por qué calcular el intervalo de confianza puede ser útil? Uso de intervalo de confianza. Claro, sí lo deberían saber también. Que como les parece tan aburrido inferencia, ¿qué me dice un gráfico como ese? Yo, Toda probabilidad de que los datos se encuentren ahí, o sea, en ese rango. no, los datos son los datos. Estamos hablando, estos son puras estimaciones. Acá estamos hablando puras estimaciones. Si quieren, sombrerito. Estimación de efecto marginal con efecto interacción. O sea, lo que yo estoy diciendo es que el efecto marginal de la clase, de ir a clase respecto a la nota, depende del desempeño académico previo del estudiante. Entonces, ¿qué me estás diciendo eso en términos de los efectos marginales estimados? Porque cada uno de estos puntos es un efecto marginal estimado. Una función lineal, si se dan cuenta. ¿Se acuerdan que función lineal era importante? Que yo le dije, hay que aprenderse bien la función lineal. Bueno, ahí está de nuevo. ¿Qué le está diciendo en términos de inferencia estadística? Ahora, a la función lineal le están agregando econometría. Están estimando betas, interacciones y además haciendo inferencias con este gráfico. Están haciendo todo junto. Yo les dije que esta clase era acumulativa. ¿Qué les dice ese gráfico? Que mejores notas previas significan un mayor, o sea, aprovechas en esas otras clases. Sí, eso es cierto, eso me lo estás diciendo a la pendiente, eso está bien, digamos. Pero yo quiero ir un paso más lejos. Ahora quiero ver sobre si eso es estadísticamente significativo o no. ¿Cómo puedo evaluar con ese gráfico la significancia estadística? Con los intervalos. Con los intervalos. Entonces, dentro de esto, supongamos que acá tengo, no sé, 2, 3 y 4, que es la máxima nota que alguien se puede sacar ya. Y esto, no sé, hacia 1. Si quieren, hasta para que seamos más estrictos, podemos borrar esto. Esto en Estados Unidos no existiría. No existiría un estudiante que saque 5. Entonces, ¿qué les está diciendo? Un gráfico como esto, suponiendo que va de 1 a 4 las notas. Uso de intervalos de confianza. Yo sí lo vimos. Solamente que con betas, por esto es lo mismo. ¿Se dan cuenta que no estudian? Después se sorprenden cuando les va mal.
¿Esto qué significa? Que un estudiante que tiene un promedio de 1, que sería raro, digamos, pero puede ser, no le sirve ir porque básicamente el 0 está acá y esto le está restando. El 0 no está incluido en el intervalo de confianza, entonces esto es estadísticamente significativo. Lo vimos. Vean que no lo vimos. Entonces esto le resta. Entonces el efecto marginal estimado para un estudiante que tiene un promedio de 1 es negativo. Para el que tiene un promedio de 2, la estimación es estadísticamente no significativa porque el 0 sí está incluido en el intervalo de confianza. Ya para el estudiante que tiene un promedio de 3, el intervalo de confianza ya no incluye el 0. Entonces ahí sí es estadísticamente significativo, es positivo y estadísticamente significativo. Y más todavía para el estudiante que se saca 4. O sea, el mejor estudiante, digamos. Entonces, este es el estudiante que básicamente ir a cada clase adicional sí le rinde muchísimo ir a clase. Y es estadísticamente significativo. Acá estamos usando todas las herramientas de la clase juntas. En un solo gráfico. Entonces, a repasar. No me digan que no lo vimos. Sí lo vimos. Estamos simplemente haciendo una extensión de lo que ustedes ya deberían haber visto. ¿Se puede hacer con la máquina eso? Claro que sí se puede. Ahora, margins. Estamos calculando los margins. Acá. ¿Qué estoy haciendo? Para que entiendan el código. Ustedes tienen que ser capaces de explicar los códigos. Entonces, no es que le tiran a la máquina y la máquina escupe cosas. Acá, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, mire, vaya usted, corre esta fórmula, arme una grilla, porque básicamente a lo largo de esta grilla es que va a armar el gráfico que acabo de hacer yo a mano. Que va desde 0,5 hasta 5 en incrementos de 0,05. Eso es lo que le estoy diciendo. Extraiga los coeficientes y la varianza-covarianza para que me arme los intervalos de confianza. Eso se extrae acá. Lo voy a guardar en este objeto a todos estos gráficos que van el gráfico entero, o sea, porque necesito hacer primero los gráficos, la estimación puntual, los intervalos de confianza, todo eso para poder hacer el gráfico. Si no, no lo va a poder hacer el programa. Entonces acá está calculando el efecto marginal de attendance rate dado por esta fórmula. Entonces básicamente está aplicando la misma fórmula que yo les acabo de escribir utilizando esta grilla que está acá. Usa el gradiente, ¿ok? Y acá me va a calcular ya los intervalos de confianza acá abajo. Y acá es donde ya me va a hacer todo el cálculo y me va a hacer el gráfico. Una cosa bien larga, véanlo con calma. Cualquier cosa, si tienen más dudas, me preguntan. Y lo voy a poner bien grandecito. Bien bonito. Bien bonito. De 0.5 yo lo hubiera puesto un poquito antes, o sea, hasta 4. Ya 4.5 no es real. Lo que me está diciendo, que efectivamente para estos muchachos que están acá, de este lado, básicamente sí, parece que es negativo, por ejemplo, para estos dos casos, y acá es positivo también, pero que no es estadísticamente significativo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, debajo no. No es el tema de que esté debajo. Uso de intervalo de confianza. Los intervalos de confianza incluyen el 0. Si incluyen el 0, entonces son estadísticamente no significativos. ¿Cuáles sí son significativos? Este y este. Bueno, incluso este, lo que pasa es que casi no se ve. El 4. Estos sí. ¿Por qué sí son estadísticamente significativos? ¿Por qué? Porque el intervalo no incluye el 0. Entonces sí tienen que ser capaces de leer ese tipo de cosas. Aquí yo no los voy a poner a que calculen todo lo que acaba de hacer la máquina, pero sí el gráfico. El gráfico tienen que ser capaces de leerlo y entender qué dice el gráfico. Eso es lo que
para mí es prioritario. ¿Ok? Puede ser de esto, puede ser de un paper. Los papers también, los papers muestran directamente eso. Y dicen, ah, es obvio del gráfico tal cosa. Ustedes tienen que ser capaces de hacer eso. Ahora sí, vamos a otro concepto que va a ser muy importante para esta clase y para clases a futuro. ¿Okay? Hay una cosa que se llama efectos marginales parciales o efecto marginal promedio. Efecto marginal promedio. Obviamente, ¿qué pasa con todos esos términos cuadráticos, interacciones? Y bueno, la mar en coche es lo que uno quiera agregarle. Que ahora, obviamente, los efectos parciales, ya se han dado cuenta, se vuelven más enredados. Porque ahora dependen de valores de una o más variables explicativas. Eso a veces enreda un poquito el problema. Hay gente que no le gusta demasiado. Que básicamente es complicado describir el efecto parcial. Obviamente, una solución simple es simplificar el modelo y listo. Pero es difícil a veces de argumentar si es que él nos da mucha evidencia estadística que deberíamos tener esos términos cuadráticos, interacción y demás. Hay una medida muy popular que la gente usa, que vamos a usar en esta clase y a futuro lo van a ver todo el santo tiempo, especialmente para evaluación de impacto, evaluación de política se usa mucho esto, que se llama efecto parcial promedio, average partial effect, lo van a ver como AP, o efecto marginal promedio, average marginal effect, o AME. Yo personalmente me voy más por la segunda que por la primera. Pero si tienen que aprender las dos, porque las dos se usan. ¿Okay? Supongan este modelito, que tiene este modelo bien enredado, donde el efecto parcial de attendance rate, ya lo acabamos de ver, es este. Es este. Lo acabamos de hacer el gráfico y todo. No me digan que, uy, qué perdidos que están. Ahora bien, se puede hacer eso, se puede hacer el gráfico. Yo a mí me gusta el gráfico, me parece bonito. Pero lo que pueden hacer, si quieren, es sacar el efecto marginal promedio, simplemente en vez de imputar esto, imputa el promedio. Y ya, eso es el efecto marginal promedio. ¿Ok? En este caso, que es fácil. En modelos más complicados, como Logit y Probit, Logit y Probit son más difíciles, en estas clases no lo vamos a ver, lo van a ver en la econometría avanzada. Esto es diferente para cada individuo. Entonces, esto es un promedio, ustedes están calculando esto para cada individuo y están sacando un promedio, o sea, es la media muestral. ¿Ok? Entonces, esta es la promedio muestral y simplemente lo están imputando y ya. En esta clase es fácil. En otras clases es mucho más difícil, significativamente más difícil. O podrían hacer el efecto marginal de pre-GPA, que es básicamente sacar la derivada de esto, pre-GPA, beta 2, pre-GPA, el 2, está acá, y pre-GPA también aparece acá, entonces me toca acá. Y este sería el efecto marginal promedio de pre-GPA. El modelo viene enredado, sí. Podría aparecer en un examen, o podría hacerles otros, con cuadrático, con interacciones, con esto, con aquello. Bien entretenido. Entonces acá le están imputando la media muestral y la media muestral, y ya. Y yo en un examen, obviamente yo les pondría en las estadísticas descriptivas esto, y lo único que tienen que hacer ustedes es usar la fórmula e imputar, y eso es todo. Pero como no prestan atención, o sea, ven las estadísticas descriptivas y dicen, ah, sí, obvio. Después no las saben usar, ese es el problema. Entonces veamos cómo se hace eso con la máquina. La máquina lo hacen en una fracción de segundo, obvio. Obvio, para la máquina es re fácil. Pero uno tiene que entender qué es lo que la máquina está haciendo. Efectos marginales promedio, sacamos los resultados, el efecto marginal. Y hasta puedo calcular si es estadísticamente significativo. Me dice el efecto marginal promedio en pre-GPA, que es 2.54, este es el promedio, este es el efecto estimado, este es el error estándar, esto dividido en esto me da este T y este es el pi-value. Entonces el efecto marginal promedio es estadísticamente significativo, dado el pi-value que estoy teniendo acá. Entonces yo normalmente les voy a mostrar, dígame esto, tan. O les voy a poner el código
y le voy a mostrar la salida, las dos cosas. Y ahí responda a esto, responda a esto, responda a esto, responda a esto. O sea, el tema es responder cosas en función de lo que están viendo. Y este es el de pre-GPA, es la misma historia. Run. El efecto calculado es esto, este es el error estándar, este es el estadístico T y este es el pi-value. Y tienen que poder calcular qué significa esto. Este es el efecto marginal promedio de el desempeño académico bajo este modelo. Con la attendance rate en el promedio. Entonces hay que aprenderse eso también. Bien. Bondad de ajuste. Elegir regresiones con el R cuadrado, porque esa es la otra que les hago. Está tanto en este parcial como en el final. Les muestro un montón de regresiones y tienen que argumentar cuál es la mejor. Ya hemos visto que en general elegir con el R cuadrado solo es mala idea. El R cuadrado siempre sube. Porque nada, el modelo nivel clásico requiere que el R cuadrado esté por encima de algún nivel. Solo mide cuánta variación muestral de Y puede ser explicada por los regresores. Y nada más. Y hasta con esa interpretación sufre. O sea, el R cuadrado bajo alto no tiene nada que ver con los cumplimientos de mínimos cuadrados ordinarios. Nada, 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 nada. O sea, hay gente que se obsesiona con eso. Y no tiene nada que ver con que sea sesgado. Ustedes pueden tener un R cuadrado bajísimo e igual estar obteniendo estimaciones que se consideren insesgadas. Pero no se pongan a decir, porque el R cuadrado es alto, entonces los beta están buenísimos. No. Pueden ser bajos y no pasa nada. Solo indica poca precisión. Va a haber poca precisión, eso sí. Cada vez poca precisión, va a haber poca precisión, eso sí. Puede en algunos casos ser interesante, ya lo hemos visto con el estadístico F. Entonces, en algunos casos puede ser importante. Ahora bien, Python, y así como otros software estadísticos, Stata, R y demás, muestran el famoso R cuadrado ajustado, que hubo gente que me lo mencionó en algunas clases. ¿Qué es el R cuadrado ajustado? Fíjense acá, en la salida. Y en toda esta salida, que se las pongo en los exámenes, está el R cuadrado acá, que es el que ya hemos visto hasta hoy, y está el R cuadrado ajustado. Adjusted R square. ¿Qué es esa cosa? Vamos rápidamente de qué se trata ese R cuadrado ajustado. El R cuadrado que nosotros hemos visto hasta hoy es este. No es difícil. ¿Okay? No me digan que no se acuerden de esa fórmula porque los ahorro. Y ahora, digamos, supongan que ustedes están pensando en la varianza poblacional de Y en la varianza poblacional del término de error. Todas cosas que ustedes no van a tener nunca. Pero la idea es que el R cuadrado medio que aproxima a eso. El R cuadrado poblacional, que es el ρ, que ustedes vieron en otras clases, no en esta clase, sino en otras. El ρ se define de esta forma. El ρ cuadrado. 1 menos esto que está acá. Se supone que R cuadrado debería estar estimando esto. Que esto sirve para estimar esto. En teoría. Lo que sucede es que no es muy preciso, no es el mejor. El tema es que dado eso, esto es sesgado para estimar la varianza. Lo hemos visto en el repaso. Miren que no lo hemos visto. Y también hemos visto que también era sesgado esto. Entonces estamos utilizando estimadores sesgados para estimar el R cuadrado poblacional. Entonces hay gente que dice que no, que es mejor el R cuadrado ajustado. ¿Okay? Entonces si usamos esto y esto, obtenemos el R cuadrado que se llama el R cuadrado ajustado. O sea, básicamente en vez de dividir en n, dividen en n menos k menos 1 y n menos 1. ¿Está bien? Es una posibilidad. Y entonces hay gente que se va por el R cuadrado y hay gente que se va por el R cuadrado ajustado. Lo único atractivo realmente es que impone una penalidad por cada variable independiente que se agrega al modelo. O sea, es simplemente esto. Hay gente que le gusta por eso. Si no fuera por el K, sería igual. ¿Okay? Si no fuera por el K, sería exactamente lo mismo que esto. No habría ninguna diferencia. La idea entonces es que el R cuadrado nunca baja cuando ustedes agregan regresores. En cambio, esto puede que sube o baje si ustedes le agregan regresores al modelo. Lo que pasa es que normalmente tampoco va a ser el caso en la práctica. ¿Por qué? Porque básicamente esto es cierto. Esta puede ser una buena demostración para examen. Demostrar que el R cuadrado es igual a esto. No, o sea, no es difícil.
simplemente saber las dos fórmulas y hacer pura álgebra. Entonces la idea es que básicamente, ¿qué le está diciendo esto? No es difícil de ver. Que cuando n es pequeño y k es grande, o sea, básicamente cuando tengan muestra chica, vamos a insistir mucho en eso a lo largo de la clase, que cuando la muestra sea chica, ahí esto sí puede ser relevante. ¿Por qué? Porque cuando la muestra sea muy chiquitita, el n menos k sí va a ser interesante de estudiar. Entonces, si ustedes tienen una muestra de, no sé, 20 observaciones y 5 regresores, bueno, entonces ahí sí puede ser interesante. Pero típicamente uno va a tener mucho más que eso, entonces no es tan interesante. En la práctica se pueden reportar cualquiera de los dos. En la práctica normalmente uno muestra uno, uno muestra el otro, o uno muestra ambos. Típicamente n es muy grande en relación con los regresores, por lo que en general no es la gran diferencia entre ambos. Si hay diferencia si la muestra es chica. Entonces, en muestras grandes, esta discusión es irrelevante realmente. Y típicamente lo es. Típicamente lo es. Pero sí, hay un escenario donde puede ser interesante usar el R cuadrado, que es para elegir entre modelos no anidados. Nosotros hemos visto, vamos a hablar de modelos anidados, yo sé que suena aburridísimo, pero toca aprender a hacerlo. ¿Qué es esto de modelos anidados y no anidados? O sea, hemos visto la prueba F, ya hemos dicho es un conjunto de variables estadísticamente significativa, pero no podíamos saber cuál de esas debíamos usar. Bueno, ahí es donde entran estos de los modelos no anidados. Entonces, habíamos visto este modelo, ¿no es cierto? Este es el modelo que habíamos visto en el ejemplo, habíamos visto esta salida. Y lo que habíamos dicho, bueno, tengo todos estos regresores, estos yo sé que los debería mantener, y habíamos dicho que estos eran conjuntamente significativos, a pesar que los estadísticos te daban no significativos. Habíamos sacado de la prueba F que eran conjuntamente significativos. Ok, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si nos queremos quedar con alguno de estos dos? ¿Con este o con este? Hasta este punto no teníamos ninguna guía, ninguna, para elegir o dejar una variable o dejar la otra. Deberíamos dejar esto o esto, porque básicamente lo que nos está diciendo esta alta correlación entre las dos variables, nos está diciendo básicamente que nos provee una información muy parecida. Como que entonces, a los efectos de mejorar un poquito el desempeño del modelo, podremos querer elegir una sola. Bueno, entonces estamos comparando este modelo contra este modelo. Este contra este. Esta comparación que parece tan sencilla, se considera modelos no anidados, porque ninguno es un caso especial del otro. La F, en cambio, está probando modelos anidados, porque básicamente un modelo que tiene todos los betas iguales a 0, uno es un modelo especial del otro. Si no lo ven, les toca repasar. ¿Okay? La prueba F, los modelos restringidos que se dicen no restringidos son anidados. El restringido es un caso especial del no restringido. Por eso se dice restringido y no restringido. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que quieren es comparar esto. Volvemos. Estamos comparando este contra este. Este con run y este con bis. ¿Ok? Estamos comparando estas dos cosas. Si se fijan, y eso es la parte interesante, que si están haciendo eso, súper interesante todo ejemplo. Fíjense que si da significativo, y este también da significativo. Para que el problema que tenemos antes que estaban los dos, entonces, lo que ya deberían saber, como hay una alta correlación entre los dos, entonces la precisión baja, los p-values suben y la significancia baja. Pero si nos vamos por la significancia individual, tampoco tenemos la super guía. No, en este caso. Ok, entonces una posibilidad un poco rara, pero es posible, es utilizar el R cuadrado ajustado. Este que está aquí. Si ustedes están comparando modelos no anidados, ustedes pueden comparar .621 versus .623. Entonces pueden preferir, marginalmente hablando, este modelo, incluyendo esta variable arbis, que este modelo simplemente porque ajusta un pelín mejor este. Medio raro, pero sí es viable. Es viable. Solamente porque son modelos no anidados. Tienen que ser modelos no anidados. Ese es el problema. ¿Ok?
Listo, vamos a ver, creo que hoy terminamos con esto y la última clase vemos el último tema de este cortecito. A veces la gente, que la gente se enloquece, acá se van a ir dando cuenta porque yo les pongo tantos frenos en el trabajo. ¿Por qué? Porque la gente se delira agregando demasiadas cosas en la regresión. Ustedes si quieren ganas de delirarse, se pueden delirar. Pero típicamente la gente no les gusta agregar demasiadas cosas porque se llama sobreidentificar el modelo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongan que ustedes quieren ver impuestos, y simplemente están poniendo más impuestos a las bebidas alcohólicas porque hay un argumento de que la gente alcoholizada es la que genera más muertes en las carreteras. Entonces, supongan que están queriendo evaluar el efecto de un impuesto sobre las muertes. Y controlan por cosas, por kilómetros en el departamento, en la ciudad, el porcentaje de hombres, porque los hombres típicamente son más proclives a tener accidentes, y el porcentaje de gente joven de 16 a 21 años, porque también la gente joven es la que tiende a producir más accidentes. Hasta ahí, todo esto se ve muy bien, pero lo que uno quizá puede querer controlar es por el consumo de cerveza. ¿Por qué ese segundo modelo podría ser mala idea? Porque este segundo ejemplo es mala idea respecto al primero. Recuerden, el impuesto va a las bebidas alcohólicas. Y supongan que pues pueden ser varios estados, simplemente una ley, digamos, que puso más impuesto a las bebidas alcohólicas. Porque en este escenario puede ser mala idea controlar por el consumo de cerveza per cápita. O consumo de cerveza, o alcohol, o la bebida que ustedes quieran. Pueden ser, no sé, aguardiente. Pero esa es la idea. O sea, ¿por qué agregar ese control podría ser mala idea? Ese se llama un ejemplo de sobreespecificar el modelo. Están agregando más variables de las necesarias. ¿Por qué puede ser mala idea en ese caso? Recuerden, su objetivo es captar el efecto de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las muertes. Y esto viene de la primera clase. Sí, la primera clase. O segunda, quizás. Más, menos al impuesto porque se pone ahí el consumo de la cerveza. Eso, va por ahí la cosa. Bien. Va por ahí la cosa. ¿Cuál es la idea de este tipo de cosas? O sea, si tienen que pensar, su faro en toda esta historia es ceteris paribus. ¿Recuerdan ceteris paribus? Ustedes quieren evaluar el efecto de una variable, en este caso el impuesto, ceteris paribus, manteniendo las demás cosas constantes. Dicho eso, si ustedes están controlando por esto, están suponiendo que el consumo de cerveza per cápita es constante. Si meten esto acá. Pero precisamente eso es lo que el impuesto quiere cambiar. O sea, el impuesto quiere cambiar el consumo de cerveza para afectar las muertes. ¿Ok? Entonces ustedes no pueden suponer que esto es constante. Es mala idea. Es un ejemplo de sobreespecificación. Es una variable que ustedes no deberían introducir. Eso se llama mecanismos. ¿Ok? El mecanismo por el cual ustedes creen que el impuesto va a afectar las muertes es por el consumo per cápita de cerveza, o de alcohol, o de whisky, o de aguardiente, lo que quieran. O pueden suponer, por ejemplo, que es impuesto a las cervezas. Podría ser. Entonces, esta variable no debería estar acá porque están sobreespecificando, porque se supone que esto no puede ser constante. ¿Ok? O, si quieren, podrían eliminar impuestos y dejar cerveza, pero sería medio raro, porque ustedes lo que quieren evaluar es esto. Pero siempre hay que pensar eso, especialmente en un gran campo de la econometría que se ha explotado últimamente en los últimos años, que es evaluación de impacto. Pero ustedes quieren evaluar el impacto de una política. Tienen que pensar qué variables agregar y cuáles no, cuál es mala idea. ¿Ok? Entonces, eso va a ser.
la cosa. Entonces, ustedes quieren medir el efecto parcial con los demás factores constantes, pero no deberían agregar esto. ¿Ok? Es precisamente lo que quiero con reducir las muertes. ¿Okay? Entonces, no hay que incluirlo. Otro ejemplo mío, o sea, podría sacar de otro lado ya. O sea, está quedando medio desactualizado. Ahora también es buen ejemplo. Entonces, yo estoy queriendo estudiar el efecto de informalidad y tengo impuesto a la nómina. Entonces, la idea de alguna reforma tributaria que cambió los impuestos a la nómina, también llamados parafiscales. Y la idea de los impuestos a la nómina es que eso iba a, si ustedes reducen, y de hecho sí da, reducen los parafiscales o los impuestos a la nómina, la informalidad va a bajar. Porque básicamente formalizar a la gente se vuelve más económico. Esa es la intuición, es relativamente sencillo. Pero ¿por qué, este otro ejemplo, no debería poner tamaño de firma? Para la que trabaja la gente. O pueden pensarlo a nivel firma o individuo o lo que quieran. ¿Por qué tamaño de firma puede no ser buena idea de agregarlo ahí? ¿Cómo? No es lo que no es lo que la política está buscando, pero sí puedes pensar que la política sí puede afectar los tamaños de firmas. ¿Por qué? Porque si ustedes le bajan los impuestos a las empresas, está la nómina, estamos impuestos a la nómina. Entonces, contratar más gente, en teoría se vuelve más económico. Entonces, ¿cuál es el incentivo de una firma? Entonces, por eso viene la micro, optimización de beneficio y demás. Entonces, ¿qué es probable que la firma haga si la contratación de gente es más económica? Contrata más gente. ¿Okay? Entonces, es posible. Y también las firmas más grandes tienden a estar relacionadas con la informalidad. Entonces, puede ser que un mecanismo por el cual los impuestos a la nómina redujo la informalidad es porque las firmas se expandieron. Gracias a este impuesto. Entonces, no pueden suponer que esto es constante. De vuelta, es otro ejemplo de sobreespecificar el modelo. ¿Ok? Porque puede ser, una cosa positiva de la reforma también puede haber sido que las firmas se expandieron. Eso es bueno. ¿Ok? Eso es bueno. Hay muchos más ejemplos en Wooldridge. Lean el libro, capítulo 6. Hay más ejemplos. Hay muchos ejemplos de eso. ¿Ok? De si está o no sobreespecificado el modelo. Si cuándo vale la pena agregar. Y porque no existe la guía. ¿Ok? No existe la guía. Generalmente el ceteris paribus es o sea, el R cuadrado es mala idea y el ceteris paribus es normalmente nuestra mejor guía. O sea, la idea es, deberíamos estar suponiendo que esto es constante o que no es constante. Eso es lo que hay que pensar todo el santo tiempo. Sobre qué incluir y qué no incluir. Siempre tienen que pensar, y su faro es qué están queriendo captar, obvio. ¿Tenemos tiempo para el bootstrapping? Una cosa cortita, bootstrapping. Pero no, lo veamos en la próxima clase. Bootstrapping es súper divertido. Y es re muestrero. Lo que pasa es que me gusta más correrlo con la máquina porque es un método computacionalmente intensivo. Básicamente, es una forma alternativa de calcular sus errores estándar. ¿Ok? Los errores estándar hasta ahora lo hemos hecho con fórmulas. Esto lo que hace es remuestrear la muestra para calcular errores estándar solamente basado en la muestra. ¿Ok? Y esto es más moderno. ¿Ok? Entonces, para que sepan que cuando alguien les está hablando de bootstrapping no se asusten, o sea, no es tan complicado. Y cuándo vale la pena hacer bootstrapping y cuándo no. Listo. Entonces llegamos hasta acá por hoy. Y la clase que viene cerramos con esto y empezamos con variables cualitativas. Vamos a empezar con variables cualitativas.